Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos ha dejado helados y con la piel de gallina. Vamos a hablar de esos momentos que te cambian la vida, de esos puntos de inflexión que, sin saberlo, se convierten en el principio de algo mucho, mucho más grande. Y cuando decimos algo más grande nos referimos a la historia de Afra y Mert, una cita que, como bien dice el título, lo cambió todo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto va a ser intenso. Si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Comenzamos. Imaginen esto, estás en un momento de tu vida donde las cosas parecen estar en un compás de espera. No es que estén mal, pero tampoco es que estén espectaculares. Estás ahí navegando por la rutina, con expectativas modestas, quizás hasta un poco resignado a que las grandes sorpresas ya no están en el menú. Pues bien, esa era la situación de Afra. Una chica que, aunque luchaba por sus sueños y tenía un corazón noble, sentía que algo faltaba, una chispa que encendiera el motor de su existencia. La vida con sus altibajos le había enseñado a ser precavida, a valorar la estabilidad, pero a veces, en el silencio de la noche, anhelaba esa emoción desbordante, esa sensación de que el universo conspiraba a su favor. Había construido un mundo de expectativas manejables, porque las grandes esperanzas, a menudo, traían consigo el dolor de la decepción. Y luego apareció Mert. Mert, por otro lado, también venía de un camino, uno quizás un poco más solitario, marcado por desafíos y lecciones aprendidas a base de golpes. No era un hombre que se rindiera, al contrario, tenía esa fuerza interna que se forja en la adversidad, esa resiliencia que nace de caerse y levantarse incontables veces. Había aprendido a confiar en su propia fortaleza, a no depender de nadie más para alcanzar sus metas. Sin embargo, a pesar de esa fortaleza férrea, en el fondo de su ser, existía un rincón que anhelaba una conexión auténtica, un brillo en los ojos que solo el amor verdadero puede proporcionar. Un eco silencioso que pedía ser escuchado, una melodía que esperaba ser encontrada. Y entonces el destino, en su infinita y a veces caprichosa sabiduría, decidió cruzar sus caminos. La idea de esta cita, al principio, no era gran cosa, ¿verdad? Una salida más, un intento por conocer a alguien, quizás un alivio temporal a la soledad. No había expectativas desmesuradas, ni sueños de un felices para siempre inminente. Era, en la superficie, una de esas tantas citas que se tienen a lo largo de la vida, un experimento social más en la búsqueda de una conexión humana. Pero lo que sucedió esa noche en ese lugar específico, bajo esas circunstancias particulares, fue algo que trascendió las barreras de una simple cita. Fue como si dos almas que habían estado buscando su otra mitad de repente se encontraran, no solo físicamente, sino en un nivel profundo, casi espiritual. Un cruce de caminos que, sin previo aviso, se convirtió en el epicentro de sus universos. ¿Qué hizo que esta cita fuera tan especial? Para empezar, la honestidad. Ambos, por alguna razón, sintieron la libertad de ser ellos mismos, de mostrar sus vulnerabilidades, sus miedos y sus esperanzas más sinceras. En un mundo donde a menudo se nos enseña a proyectar una imagen de fortaleza y seguridad, donde las máscaras son la moneda de cambio social, Afra y Mert decidieron despojarse de ellas. No hubo máscaras, no hubo pretensiones. Fue un encuentro de almas desnudas, dispuestas a ser vistas y aceptadas en su totalidad. Y eso, amigos míos, es un tesoro en sí mismo, un acto de valentía y autenticidad que rara vez se encuentra. La vulnerabilidad compartida crea lazos indestructibles, porque expone la esencia más pura del ser humano. Piensen en los detalles. Quizás fue una conversación inesperada que duró hasta el amanecer, un momento en el que las palabras sobraron y la conexión se sintió casi telepática. Tal vez, mientras las estrellas comenzaban a desvanecerse en el cielo, compartieron sueños que hasta entonces solo habían albergado en lo más profundo de sus corazones. O tal vez fue un gesto sencillo, pero cargado de significado, que reveló la profundidad del carácter de cada uno. Un gesto que, sin necesidad de grandes discursos, comunicó comprensión, empatía y admiración. Lo importante es que en esa cita, Afra y Mert descubrieron en el otro algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Descubrieron un reflejo, una comprensión mutua que disipó todas las dudas y miedos. Era como mirarse en un espejo y ver no solo la propia imagen, sino también la chispa que iluminaba el alma del otro.
Para Afra, Mert representó la validación de sus esfuerzos, la luz que necesitaba para creer aún más en sí misma. Él vio en ella no solo a mujer hermosa, sino una fuerza inquebrantable, una inteligencia aguda y un corazón puro. La vio luchar, la vio perseverar, y admiró la resiliencia con la que afrontaba los desafíos. Le hizo sentir que sus batallas no habían sido en vano, que sus sueños tenían un eco en el corazón de alguien más. Y para Mert, Afra fue ese faro de esperanza, esa confirmación de que el amor, la bondad y la conexión genuina existen, a pesar de todo lo que la vida le había arrojado. Él encontró en ella la calma que necesitaba, la alegría que le había faltado y un futuro que, de repente, se veía infinitamente más brillante. Ella no solo le ofreció su compañía, sino una nueva perspectiva, un recordatorio de que la vida podía ser amable y hermosa. Esta cita no solo cambió sus vidas individuales, sino que marcó el inicio de una unión que se convertiría en un ejemplo de fortaleza, amor y apoyo mutuo. Vieron cómo juntos podían enfrentar cualquier desafío, cómo sus diferencias se complementaban y cómo sus fortalezas se multiplicaban. No se trataba de borrar las individualidades, sino de fusionarlas de tal manera que crearan algo más grande y poderoso. Fue el momento en que se dieron cuenta de que no solo estaban enamorados, sino que estaban construyendo algo sólido, algo que perduraría. Una base sobre la cual edificarían un futuro lleno de promesas y aventuras compartidas. La solidez de su conexión era palpable, un cimiento firme que les permitiría superar cualquier tormenta. Los nervios extremos del título no se refieren solo a la tensión de una primera cita, sino a la intensidad emocional que se desató. La adrenalina de encontrarse con alguien que te hace sentir vivo de una manera que nunca antes habías experimentado. Esa chispa eléctrica que recorre el cuerpo, la aceleración del corazón, la sensación de estar al borde de algo trascendental. La audacia de abrir tu corazón y exponerte a la posibilidad de ser herido, pero también a la recompensa de un amor profundo y verdadero. Afra y Mert navegaron esos nervios con una valentía admirable, con una entrega que trascendió el miedo y la duda, y el resultado fue, como dijimos, que lo cambió todo. Fue una apuesta arriesgada, sí, pero la recompensa superó cualquier temor. Esta historia nos enseña que el amor verdadero puede aparecer en cualquier momento, de la forma más inesperada. No es algo que se pueda programar, ni algo que se pueda forzar. A veces simplemente sucede y irrumpe en nuestras vidas como un torbellino de emociones y nos transforma para siempre. Nos recuerda la importancia de estar abiertos a nuevas experiencias, de no rendirnos en la búsqueda de esa conexión especial. Incluso cuando las probabilidades parezcan bajas, cuando la resignación intente hacer mella, debemos mantener la esperanza y la disposición a abrir nuestro corazón. Y sobre todo nos muestra que cuando encuentras a la persona correcta, esa persona que te hace sentir que puedes conquistar el mundo, la vida se transforma. Las cosas que antes parecían imposibles se vuelven alcanzables, y la rutina se convierte en una aventura compartida. Cada día se llena de un propósito renovado, de una alegría que emana de la simple presencia del otro. En este vídeo hemos querido explorar esa magia, esa chispa que se enciende cuando dos almas se reconocen. Hemos querido transmitir la intensidad de esa cita, el impacto que tuvo en Afra y Mert, y cómo esa noche se convirtió en el cimiento de una relación que admiramos profundamente. Es un recordatorio de que a pesar de los altibajos de la vida, el amor, en su forma más pura, tiene el poder de sanar, de inspirar y de cambiarlo todo. La autenticidad, la conexión profunda y la aceptación mutua son los ingredientes esenciales de un amor que perdura. Así que para resumir, la historia de Afra y Mert y esa cita que lo cambió todo es un testimonio del poder de la conexión humana, de la importancia de la autenticidad y de la belleza del amor verdadero. Vimos cómo un encuentro casual se convirtió en un punto de inflexión, transformando sus vidas individuales y sentando las bases para un futuro juntos. Fue un momento de vulnerabilidad, de honestidad y sobre todo, de descubrimiento mutuo que resonó profundamente en ambos. Un encuentro que no solo les brindó amor, sino también un propósito renovado y una fuerza compartida para afrontar la vida. La chispa inicial se convirtió en una llama constante iluminando sus caminos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a nosotros nos ha encantado contarles esta historia. Nos encantaría saber sus opiniones, ¿han vivido alguna experiencia similar? ¿Hay alguna cita que haya marcado un antes y un después en su vida? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Vuestras historias también son inspiración para nosotros y para toda la comunidad.
Y si este vídeo les ha llegado, si les ha parecido interesante, emocionante o inspirador, no olvide darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, porque nunca se sabe a quién podría inspirar esta historia. Un pequeño gesto de vuestra parte puede hacer una gran diferencia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.